Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la parte número 5 de este curso completo de contabilidad para odontólogos. En este video hablaremos de los elementos básicos que necesitamos saber acerca de la facturación. Comenzamos con este video. Muy bien, ahora vamos a hablar de la cuarta perla fundamental de la contabilidad fiscal, la facturación, los CFDI. Y empezamos considerando que el SAT, la autoridad fiscal, sabe acerca de nuestros ingresos y gastos por medio de nuestras cuentas bancarias y por medio de las facturas que emitimos y recibimos. Y la manera de tributar en nuestro país, al comprobar nuestros ingresos y nuestros gastos que generamos, son por medio de documentos fiscales. ¿Y cuáles son esos documentos fiscales? Pues son las facturas electrónicas o los CFDI, llamado comprobante fiscal digital por internet. Eso es lo que significa CFDI, o también conocido como facturas electrónicas. Ahora, existen dos tipos de facturas electrónicas: las facturas de ingreso y las facturas de gastos. Las facturas de ingreso se emiten por actividades económicas que realizamos, es decir, en este caso, nuestros servicios profesionales independientes, los servicios odontológicos. Y las facturas de gastos son las que recibimos por hacer esos gastos relacionados a nuestra actividad económica, como las deducciones autorizadas, y las que no forman de nuestra actividad económica, pero son deducciones personales o deducciones anuales. También podemos hacer gastos personales como de vivienda, comida, vestimenta, entretenimiento, pero estos no entran dentro de deducciones autorizadas. Ahora tenemos que entender que todo lo que ingresa a nuestro consultorio, ya sea en efectivo o de manera electrónica, debemos de facturarlo. Y todo lo que gastamos para nuestra actividad y los derechos que tenemos, ya sea de salud, de educación y otros, y de igual manera en efectivo o electrónica, debemos de facturar. Esto es una obligación de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, donde tenemos que presentar todas las facturas emitidas y recibidas de las que forman y no forman parte de nuestra actividad económica. Oye Martín, muy chido la explicación, pero mis pacientes no me piden facturas, me pagan en efectivo, ¿cómo les voy a facturar? Bueno, muy buena pregunta. Aunque te paguen en efectivo, debemos facturar a público en general. La misma autoridad comprende que no todos pagan de manera electrónica y no toda persona pide una factura electrónica. Nosotros tenemos la obligación de facturar todo lo que recibimos. ¿Y cómo lo podemos hacer? El mismo sistema nos arroja un RFC a público en general, para que quede registrado dicha operación con un sustento de documento fiscal. Tenemos aquí un ejemplo en la ficha de identificación de una factura electrónica, donde el RFC del receptor, es decir, quien recibe la factura, pues es un RFC genérico a público en general. Aunque no nos pidan factura a nuestros pacientes, nosotros tenemos la obligación de expedir esos comprobantes en operaciones a público en general. Así que entendiendo esto, podemos comprender la siguiente diapositiva. Cuando nos pagan en efectivo, tenemos que facturar a público en general. Aunque no nos pidan un comprobante fiscal el paciente, nosotros tenemos esa obligación ante el SAT de registrar esos ingresos por medio de comprobantes fiscales. Y en este caso sería a público en general. Pero la desventaja aquí para el paciente es que no se podrá acreditar dicha factura. No podrá ser deducible anualmente porque no hay un nombre registrado para dicha acreditación. Y además, las deducciones anuales por gastos de honorarios dentales, si quieren deducirlo anualmente, tienen que ser pagados por vía electrónica, mas no así en efectivo. Y cuando nos pagan de manera electrónica, pues tenemos que facturar a nombre del paciente del contribuyente, siendo ahora sí una deducción anual para el paciente, ya que nuestros servicios odontológicos forman parte de los derechos de la salud como una deducción personal anual. Ahora, cuando hacemos gastos en efectivo y de manera electrónica, las facturas en cuestión de deducciones autorizadas deben de estar a nuestro nombre o tener un contrato que lo sustente. Y las facturas recibidas de deducciones personales también debe de ser a nuestro nombre. Aunque nosotros no hayamos adquirido esas atenciones médicas,
pero sí de nuestros familiares en línea recta, pueden ser considerados como deducciones personales anuales. Entonces, para mí, será una deducción mensual las deducciones autorizadas y una deducción anual en todas las facturas de deducciones personales, como los de salud, educación y otros. Es importante conocer que cuando se emite una factura o un CFDI, un comprobante fiscal digital por internet, esta automáticamente se registra en el portal del SAT. Es decir, el SAT recopila y almacena toda nuestra información fiscal, todas nuestras facturas emitidas y todas nuestras facturas recibidas. Hace un archivo fiscal para cada contribuyente del país. También hace la tarea de clasificación, ya sea por ejercicios fiscales, por años, por facturas emitidas, facturas recibidas, entre otras clasificaciones. Y por último, registra o lleva nuestra contabilidad fiscal, todos nuestros pagos, nuestras declaraciones, nuestras deudas, etc. Aquí podemos ver una captura del portal del SAT de un contribuyente, en el cual en el servicio de facturas podemos consultar las facturas emitidas, es decir, las facturas que hicimos por los ingresos generados mensualmente, y las facturas recibidas, todos los gastos que hicimos por deducciones autorizadas mensuales, por deducciones personales anuales y por gastos personales. El SAT tiene el control y el registro mensualmente de todas las facturas y comprobantes fiscales que hemos realizado en un ejercicio fiscal. Aquí tenemos un ejemplo de una misma factura donde cualquier persona puede emitir con un software contable, ya sea persona física, persona moral, establecimiento, puede contar con su propia factura personalizada, siendo esta factura diseñada para entregarlo al paciente o cliente que lo solicite. Esta misma factura la recibe el SAT y el SAT tiene su propio formato de comprobación fiscal, pero con los elementos fundamentales para hacer un comprobante fiscal. En otras palabras, esta factura es la misma que esta. Esta es entregada al cliente y esta es la que recibe el SAT y emite cuando quieras consultar dicha factura. Ahora, no es lo mismo facturas, es decir, CFDI, que notas o tickets. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos comprobantes de venta? Pues muy abismal. La primera es que es un comprobante de pago fiscal, es decir, ante el SAT es admitido para comprobar los ingresos y gastos. También es útil para deducciones autorizadas mensuales y personales anuales. Y además nos sirve para efectos de garantía, ¿no? Por defecto o devoluciones de cualquier servicio o producto que hayamos adquirido. Y en cambio las notas o tickets, su principal función son útiles para el control interno del negocio. Simplemente ayuda en la contabilidad financiera dentro del negocio. Y nos sirve también para efectos de garantías. Así que las facturas son comprobantes o documentos fiscales avalados para comprobar cualquier ingreso o gasto ante la autoridad fiscal. Y los tickets no son comprobantes fiscales, no nos ayudan como deducciones autorizadas o personales dentro de una contabilidad fiscal. Únicamente como cliente nos sirve como un registro de compra y para el vendedor le sirve para un registro de administración financiera. Todas las facturas que emitimos por nuestra actividad económica, es decir, en este caso por servicios profesionales independientes y de acuerdo al formato del SAT, contienen tres estructuras. Para efectos de simplificación en términos odontológicos, una ficha de identificación, un apartado de conceptos y la sección de sellos digitales. Vamos a ver a continuación la descripción de cada sección. En la ficha de identificación, que son términos que para que se entienda odontológicamente hablando, contamos con una serie de datos. Entre estos están los datos del emisor y receptor, donde se registra el RFC y nombre de cada uno de los participantes, es decir, el RFC y nombre del emisor, quien expide ese comprobante fiscal, en este caso somos los odontólogos, y el RFC y nombre del receptor, quien recibe esos comprobantes fiscales por los servicios de odontología. También podemos encontrar el dato del uso de CFDI. ¿Qué quiere decir esto, Martín? Permíteme explicarte el uso de CFDI, de los comprobantes fiscales.
A grandes rasgos existen usos para deducciones personales, que son estas, como lo vimos en el video pasado, que son deducciones por honorarios médicos, gastos médicos por incapacidad o discapacidad, gastos funerales, donativos, intereses, aportaciones voluntarias al SAR, primas por seguro, gastos de transportación, depósitos a cuentas de ahorro, pagos por servicios educativos, etc. Un dato curioso es que todas las deducciones personales anuales empiezan con una letra D. Todos los que digan D son deducciones personales. Y están las otras deducciones que pueden ser consideradas como deducciones autorizadas, como adquisición de mercancías, devoluciones, gastos en general, construcciones, mobiliario, equipo de transporte, equipo de cómputo, troqueles, comunicaciones telefónicas, otras maquinarias por definir, etc. Ahora, como nuestros servicios dentales son considerados deducciones personales anuales, entonces el uso de CFDI que nos corresponde a nosotros odontólogos será honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. Este es nuestro uso que debe de tener todas nuestras facturas que emitimos. Si cuenta con otro uso, no será admisible como una deducción autorizada. Este es el uso correcto que debemos de tener. Nuestra clave es D01. Muy bien, los otros datos que cuentan la ficha de identificación está el folio fiscal y el número de serie que lo proporciona el SAT con 32 caracteres. También está el código postal donde se realizó la actividad económica, la fecha y la hora, el efecto del comprobante que por ser una factura de emisión corresponde a un ingreso por parte de nosotros y el régimen fiscal del prestador de servicio. Aquí va nuestro régimen fiscal, no del paciente, sino nuestro régimen fiscal, que corresponde a personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Lo que vimos en el primer video acerca de la situación fiscal de un odontólogo contribuyente. En la sección de conceptos de una factura por emisión, podemos encontrar el apartado del concepto. Aquí va el servicio o producto otorgado. En este caso nosotros no otorgamos un producto, sino brindamos un servicio profesional independiente. Ahora también cada servicio y producto cuenta con una clave específica dentro de un comprobante fiscal. Para servicios de odontología y sus especialidades podemos encontrar esta categoría clasificando nuestros servicios con una clave de identificación. Por ejemplo, tenemos los servicios dentales generales con una clave de 85.122.000, servicios brindados por odontólogos con clave de 85.122.001, servicios de limpieza de higienistas, servicios de asistentes dentales o técnicos dentales, servicios de cirujanos maxilofaciales con 85.122.002, y servicios de ortodoncia con una clave de identificación de 85.122.005. Ahora, servicios como periodoncia, rehabilitación bucal o prostodoncia, servicios de odontopediatras, servicios de endodoncista, se debe elegir el que más se acerque o bien utilizar la clave que corresponde a la clase más general, que es 85.122.000 servicios dentales. En sí, como no abarca todas las especialidades o servicios en odontología que puede existir, pues podemos acercarnos a la clave de servicios que más se acerque. A grandes rasgos, nuestra clave es 85.122.000, que corresponde a servicios dentales generales. Como lo pueden ver en esta factura, se puso esta clave, 85.122.000. Ya que endodoncia no se encuentra dentro de estas claves, pero sí se acerca a los servicios dentales en general. Como lo podemos percibir en esta imagen, nos corresponde esta clave de nuestro servicio de acuerdo al SAT. Servicios dentales 85.122.000. También encontramos el dato de descripción. Aquí va el procedimiento realizado. En este caso se hizo servicios dentales, un tratamiento de endodoncia. Ahora encontramos también el valor unitario del servicio, es decir, el precio que se cobró por dicho procedimiento, que fueron 1.950 pesos.
Dentro de los impuestos encontramos el IVA exento, que de acuerdo al artículo 15, fracción 14 de la ley del IVA, los servicios de cirujano dentista están exentos a dicho cobro. Más abajo encontramos el apartado de moneda, que es en pesos mexicanos, la forma de pago, que puede ser de diferentes maneras, como en efectivo, cheque nominativo, transferencia electrónica de fondos, tarjeta de crédito o tarjeta de débito. En este caso fue transferencia electrónica. ¿Por qué se hizo en transferencia electrónica? Porque si recuerdan, uno de los requisitos para hacer una deducción personal anual, su forma de pago debe de ser por vía electrónica y no así por efectivo. También encontramos el método de pago, es decir, si se realizó el pago en una sola exhibición, el pago en parcialidades o diferido u otras maneras de pago. Y por último encontramos el subtotal y el total. El subtotal es el valor del procedimiento realizado, es el monto monetario antes del impuesto, y el total es el monto final generado por la suma de los impuestos, es decir, después de impuestos. En el último apartado de los comprobantes fiscales le corresponde a los sellos digitales. Es el sello digital del CFDI, es decir, comprobante fiscal digital por internet, y el sello digital otorgado por el SAT. Estos sellos digitales son proporcionados por la autoridad fiscal. Son la autorización que nos da el SAT para emitir comprobantes fiscales digitales por internet. Si no contáramos con estos sellos de autorización, no podríamos emitir ninguna factura y no serían comprobantes legales ante una autoridad fiscal. Ahora aquí tenemos una vista completa de una factura de ingresos por actividad económica para persona física. Contamos con el apartado de ficha de identificación, conceptos y sellos digitales. Teniendo esta vista general podemos determinar las siguientes consideraciones. La primera es que es una deducción anual para el paciente. ¿Por qué? Porque cumple con los requisitos de ser honorarios dentales, ya que son pertenecientes a los derechos de la salud, y fue pagado con transferencia. Si hubiera sido pagado con efectivo, no hubiera sido admisible para una deducción anual. Y otra consideración es que cuenta como ingreso para el odontólogo, ya que es un ingreso por realizar su actividad empresarial, en este caso servicios de odontología. Aquí tenemos otro ejemplo de una factura de ingreso por actividad económica expedida para público en general, donde contamos en su ficha de identificación. Aquí podemos ver el público en general y podemos establecer las siguientes consideraciones: que no será una deducción anual para el paciente, ya que no hay ningún nombre del paciente del contribuyente que acredite dicho gasto, pero seguirá contando como ingreso para el odontólogo ante la autoridad fiscal por brindar su actividad económica, es decir, por servicios de odontología. Ahora, ¿cuál es la estructura de los FDI de gastos? Los que recibimos por actividades económicas, como las deducciones, y los gastos por no actividad económica, como las deducciones personales y anuales. De igual manera que las facturas de ingresos cuentan con tres secciones: ficha de identificación, conceptos y sellos digitales. En las fichas de identificación, aquí tenemos un ejemplo de la factura de gastos. Podemos encontrar datos como datos del emisor y receptor. Aquí van nuevamente los datos, el RFC y nombre quien emite la factura y el RFC y nombre quien recibe la factura. También encontramos el dato de uso de CFDI. Como recordarás, existen claves de uso para deducciones personales anuales, como honorarios médicos, gastos funerales, donativos, y estas mismas empiezan con la D. Y existen algunas claves de deducciones autorizadas mensuales que podemos registrar, como adquisición de mercancías, devoluciones, gastos en general, construcciones, etc. Podemos pedir que se nos pongan cualquier tipo de deducción, ya sea deducción autorizada o deducciones personales, pero en este caso esta factura de gasto lo haremos por comprar material dental en el depósito dental, o sea, una deducción autorizada. ¿Y cuál le correspondería a las deducciones autorizadas por depósito dental? Sería gastos en general, ya que si pusiéramos adquisición de mercancías, esto quiere decir que nosotros estamos adquiriendo mercancías para posteriormente venderlas al público.
Es por eso que nosotros no manejamos este concepto de adquisición de mercancías, porque no vamos a vender estas mercancías, sino simplemente vamos a hacer gastos en general de nuestra actividad económica. Por lo que cuando vayas al depósito dental, es importante pedir en el uso de comprobante fiscal como gasto en general, G03. Si nosotros adquiriéramos, por ejemplo, una deducción personal anual como un aparato ortopédico o de rehabilitación, pues pondríamos gastos médicos por incapacidad o discapacidad. O sea, lo importante saber aquí es que para gastos existen las deducciones personales y gastos para deducciones autorizadas. En este caso, como compramos materiales dentales, serían gastos en general. También nos muestra el folio fiscal y el número de serie que es proporcionado por la autoridad fiscal, que cuenta con 32 caracteres. Nuevamente, las facturas de gastos cuentan con su código postal, fecha y hora donde se emitió. El efecto del comprobante sería ingreso, ya que las personas que nos están emitiendo esa factura pues están generando un ingreso, por lo que el concepto sería ingreso. Y el régimen fiscal del prestador de servicios, en este caso le corresponde al depósito dental, no a nosotros. Este depósito dental está registrado como persona física con actividades empresariales y profesionales. Aquí tenemos una visión general de la factura de gastos de actividad económica, es decir, deducciones autorizadas mensuales, donde podemos ver la clara división de la ficha de identificación, conceptos y sellos digitales. Y podemos detectar varias consideraciones como es deducible mensual para el odontólogo, ya que es un gasto en general por actividad económica por comprar insumos dentales para realizar servicios de odontología y fue pagado en efectivo por menos de 2,000 pesos, ya que dentro de los requisitos de estas mismas es que cuando se paga en efectivo deben de ser gastos por menores de 2,000 pesos. No así de manera electrónica, donde no hay un límite de monto a comprar para facturar. Y otra consideración es que cuenta como ingreso para el vendedor, ya que es un ingreso también por su actividad económica, porque a eso se dedica según su situación fiscal, a vender insumos dentales para servicios odontológicos. Aquí tenemos otro ejemplo de una factura de gastos de deducciones personales anuales. La pasada fue deducciones autorizadas. Entonces, esta fue por gastos médicos por incapacidad o discapacidad, al comprar un equipo médico de rehabilitación. Entonces podemos sacar las siguientes consideraciones. Es que cuenta como deducción anual para el odontólogo, ya que es un gasto de médicos por incapacidad o discapacidad. Es una deducción personal anual y fue pagada con tarjeta de débito. Si hubiera sido con efectivo, no hubiera sido admisible, ya que las deducciones personales anuales únicamente para ser admisibles como deducciones anuales deben de ser pagadas de manera electrónica o con cheque nominal. Y la última consideración nuevamente es que cuenta como ingreso para el vendedor, ya que a eso se dedica y recibe un ingreso por su actividad económica. Martín, muy chido todo, pero no te entendí nada. No entendí que el uso, que los gastos en general, que honorarios, discapacidad, no te entendí nada. No te preocupes, te voy a enseñar lo que necesitas saber de facturas de ingreso y de gastos en una simple diapositiva. En las facturas de ingreso, es decir, las que emitimos, en las facturas el uso de CFDI tenemos que comprender que por ser un servicio odontológico, es decir, un servicio de salud, nuestros servicios sirven como deducciones personales anuales, por lo que nosotros debemos de registrar la clave de uso de D01, que corresponde a honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. También nuestro concepto, que es decir, es el servicio o producto que se vende, son servicios dentales, que corresponde a la clave del concepto de 85122000. Y entender para que sea una deducción anual para el paciente, esta se debe de pagar de manera electrónica. Estos son los 3 requisitos que debe de comprender una factura de emisión por servicios dentales. Nuestro uso es honorarios médicos dentales y gastos hospitalarios. Nuestro concepto es servicios dentales y para que sea admisible como una deducción anual debe de ser pagada de manera electrónica.
Ahora, en las facturas de gastos, es decir, las que recibimos por realizar gastos de deducciones autorizadas, el uso de CFDI en las deducciones autorizadas mensuales, en este caso, cuando hacemos gastos dentro de los depósitos dentales, tenemos que pedir que nuestro uso sea gastos en general, ya que son gastos en general para realizar nuestra actividad económica, para brindar los servicios de odontología. Y la otra cosa que tenemos que saber es que para que sea una deducción anual para nosotros, para el odontólogo, para mí, si vas a pagar en efectivo deben de ser montos menores a 2,000 pesos. Y si vas a pagar de manera electrónica, no te preocupes, cualquier monto es admisible como una deducción autorizada. Y para gastos que no corresponden a nuestra actividad económica, pero son deducciones personales o anuales, en el uso de CFDI tenemos que pedir que nos expidan la clave relacionada al servicio o producto que es admisible para una deducción personal. Por ejemplo, si voy a una consulta médica con un doctor, pues su clave sería honorarios médicos dentales. Si compro algún aparato de rehabilitación, pues su clave sería gastos médicos por incapacidad o discapacidad. Si cubro gastos de funerales, pues su clave sería gastos funerales. Si doy un donativo a una institución, pues ellos me deben de expedir con el uso de donativos y asimismo con otras deducciones. Y tenemos que entender que para que sea admisible esta deducción anual debe de ser pagada de manera electrónica y no así en efectivo. A grandes rasgos, esto es lo que debemos comprender del tema de facturación, que existen facturas de ingresos y de gastos, y deben de cumplir con ciertos requisitos para que sean admisibles, tanto en su uso, concepto y forma de pago. Permíteme darte dos recomendaciones. La primera es que asesórate con un profesional de la materia, es decir, un contador, para la correcta emisión de facturas. Y la segunda es que debes de contar con todos los documentos comprobatorios de los ingresos y gastos realizados. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente video. Si requieres de alguna asesoría en cuestiones fiscales de tu actividad económica, con gusto podemos ayudarte. Búscanos en nuestras redes sociales como Contaduría Odontológica, asesores de odontólogos. Estamos para servirte. Hasta luego, odontólogo contribuyente.